Feliz día, bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde encontrarán lo último en tendencias, herramientas y metodologías, pero también encontrarán las bases para una evaluación petrofísica. Mi nombre es César Aguilar y hoy quiero conversar sobre un tema que es muy importante, que son cómo realizar sumarios y determinar los valores límites críticos cutoff para discriminar lo que es roca reservorio de lo que no es roca reservorio. Y es un tema muy apasionante porque, dependiendo de diversos países, compañías, petrofísicos e ingenieros de yacimientos, geólogos que calculan reservas, tienen sus puntos de vista acerca de cómo definir valores cutoff. Y es muy interesante porque hay corrientes incluso de diversos países que, por ejemplo, opinan que establecer cutoff es en cierta forma restringir las reservas del yacimiento y no están de acuerdo con que se establezcan cutoff. Y así hay diversos puntos de vista que cada uno tiene su lógica basado también, digamos, en componentes legales, marcos regulatorios legal de un país. Entonces es un tema apasionante. Si te interesa conocer más al respecto, quédate en el resto del video. Es necesario empezar con las definiciones básicas de lo que es arena neta y arena neta petrolífera. La arena neta es un espesor de arenisca con niveles de arcillosidad inferiores y niveles de porosidad superiores a unos valores de corte o límites críticos previamente establecidos. Adicionalmente, la arena neta petrolífera es un espesor de arena neta con niveles de saturación de agua inferiores a un cutoff o límites críticos establecidos. Pero por supuesto, estos conceptos no se limitan solamente a arena, así que comúnmente también se puede conversar acerca de caliza neta petrolífera o espesor neto y espesor neto petrolífero. Lo importante es poder definir esos valores de cutoff de límites críticos establecidos de una forma científica, racional y económicamente sostenible. Entonces necesitamos definir qué es un cutoff. Es un valor límite seleccionado por criterios técnicos o económicos o técnico-económicos para separar un conjunto de datos continuos en dos grupos distintos y claramente diferenciables entre sí. Por ejemplo, podremos diferenciar, en este caso, la roca reservorio de la roca no reservorio. Con esto podremos mejorar los valores promedios de porosidad y saturación de agua ponderados solamente en la arena reservorio. Si los valores de corte se relajan o incluso se eliminan por completo, ciertamente los espesores aumentarán. Sin embargo, la roca de baja calidad ahora se incluirá en el cálculo de los parámetros. Entonces, es importante que consideremos la importancia de definir estos cutoff y diferenciar la roca no reservorio de la roca reservorio. Cada país y ente regulador tiene su propia política y método para calcular los parámetros de corte óptimo. Incluso cada compañía operadora tiene su propio criterio. Y en yacimientos compartidos donde he trabajado entre diversas operadoras, a veces aumenta la confusión entre los socios cuando se utilizan diversos parámetros e incluso a la hora de mapear. Entonces es un problema para unificar
el yacimiento compartido. El principio básico es que al aplicar cutoff a registros y propiedades petrofísicas, entonces separaremos lo que es la roca reservorio, en este caso el color amarillo, de la roca no reservorio, que va a estar vacía. Y de esa roca reservorio poder diferenciar la que tiene suficiente cantidad de hidrocarburo de la que no tiene suficiente cantidad de hidrocarburo. De esta forma podremos realizar un sumario, que es un conteo de la cantidad de pies de arena neta total, de arena neta petrolífera y de las propiedades petrofísicas ponderadas por encima o que satisfacen el cutoff. Es importante señalar que dependiendo de para lo que se quiera realizar el sumario, es importante si está en TBD o en MD. Para realizar mapas, obviamente se requiere en TBD, pero a lo mejor para definir las zonas a cañonear, a fracturar, es necesario ver el espesor que se tiene disponible, sobre todo en pozos desviados de alto ángulo o pozos horizontales. Entonces, ¿qué métodos o enfoques tenemos para determinar los valores cutoff críticos? Tendríamos, por ejemplo, la inspección visual de roca, teniendo datos de muestras de subsuelo, corazón, núcleo, corona, testigos. Por ejemplo, en Canadá, 14 núcleos fueron tomados por esta compañía en 2 años en este ambiente marino transicional que tenía intensas bioturbaciones, con buenas propiedades petrofísicas de crudo liviano, y digitalmente contabilizaron centímetro a centímetro la arena que tenía impregnación de hidrocarburo. Si bien es cierto, esta técnica va a ser bastante exacta, es una alternativa que luce costosa y compromete económicamente el éxito de la explotación petrolera. Por ejemplo, ya no con una gran cantidad de datos de núcleos, pero sí aplicando los resultados obtenidos en laboratorio a partir de ellos, mediante crossplot de las propiedades petrofísicas como porosidad y permeabilidad para dividir la roca no yacimiento de la roca yacimiento, y curvas de permeabilidad relativas para definiendo el valor de corte entre la permeabilidad relativa al petróleo y la permeabilidad relativa al agua, buscando este punto de corte, tomar este valor como saturación de agua crítica, ya que por encima de este valor la permeabilidad relativa al agua es mayor que la permeabilidad relativa al petróleo y por ende el agua fluirá con mayor velocidad, aumentando los cortes de agua excesivamente en el pozo. Esta alternativa, el principal problema es la escala micro de los tapones de núcleo, y también hay que considerar la representatividad del número de tapones, de cómo fue tomado el núcleo, todos los factores de incertidumbre asociados sobre todo a la curva de permeabilidad relativa y cambios de mojabilidad a condiciones de yacimiento, a presión y temperatura. Lo que tiene que ver con lo delicada que son las arcillas y posibles también cambios de mojabilidad. Entonces, considerando todas esas limitaciones, también quizás es necesario incorporar otra clase de datos para determinar los cutoff. Por ejemplo, realizando gráficos cruzados entre los valores de las propiedades petrofísicas obtenidas a partir del registro, ya no se tendrá solamente en los pocos pozos con núcleo que se tenga la información, sino todos los pozos que tienen un set de registro confiable que debe incluir al menos una curva de porosidad, ya sea densidad neutrón. Entonces, graficando los valores, podemos realizar gráficos cruzados y seleccionar los valores de corte que nos divida la población en 2 porciones. Como vemos, la nube de puntos, cuando se tienen muchísimos pozos, es
tiene su alta dispersión y no es tan sencillo definir ese valor de corte. Por eso esta sería la principal desventaja de este método. Además de que las medidas de registro son mediciones indirectas, pero se presume que estos registros fueron calibrados en el pozo con núcleo y definido unos modelos lo suficientemente lógicos y plausibles como para ser extrapolados en el resto de los pozos. Disponemos de suficientes datos dinámicos de Borderline Information Tester, registro probador de formación o pruebas de presión con guaya, como lo conocen en su sitio de origen. Estos pueden ser combinados con registro para determinación de cutoff. Recuerden que el principio de los Borderline Information Tester es que si la formación es capaz de fluir, capaz de aportar, entonces se podrá ver el disturbio de presión en unos sensores. Entonces, si podemos conocer las profundidades a las cuales las pruebas restauraron y compararlas con las propiedades petrofísicas, porosidad, permeabilidad, volumen de arcilla, vamos a poder determinar esos valores de corte. Pero también es necesario disponer de datos de producción, ya sean de PLT o DCT, para saber si las zonas que declaramos como reservorio son capaces de producir hidrocarburos o agua. Y también necesitamos tomar en cuenta que esa producción de fluido puede estar influenciada por daños realizados o ocasionados durante la perforación, completación del pozo, o que también puede deberse la producción de un fluido indeseado a un problema de comunicación mecánica en el pozo. Así que es necesario que se trabaje de la mano con el ingeniero de yacimiento para conocer el estado mecánico del pozo bajo análisis. También se puede realizar análisis estadístico puro de los datos, por ejemplo, contabilizando todos los pies que pasan en el yacimiento en función de todos los valores posibles de cutoff. Por ejemplo, de volumen de arcilla, estaríamos variando los cutoff y vamos a observar que por debajo de un valor de cutoff es constante y luego hay una inflexión. Y según estadística, cuando hay una inflexión significa que hay dos poblaciones que son diferentes. Entonces podríamos definir que esta es una población y que esta es otra población. Y entonces el valor de corte definido sería donde haya el cambio en la pendiente. Incluso se podrían hacer hasta 3 poblaciones. Pero estos datos necesitan ser respaldados, estos valores de corte necesitan ser respaldados con datos reales de pruebas de producción, datos dinámicos, o también, por ejemplo, con los valores obtenidos de muestra de roca reales de núcleo, corona, testigo, corazón. Y por favor tengan presente que el número de pies que van a ser contabilizados, que van a pasar los valores de corte, dependen de los modelos y parámetros usados y su incertidumbre. Por eso es muy buena práctica a nivel de evaluación petrofísica realizar diagramas de tornado para ver cuáles son las variables que afectan con mayor importancia la cantidad de pies de espesor de hidrocarburo equivalente y por tanto van a ser contabilizados dentro del POES. Por ejemplo, en este caso, las variables que mayor inciden sobre el espesor de columna equivalente en promedio como valor base en este yacimiento, en este pozo es 22.7 pies. Vemos que están los parámetros asociados a la matriz y a la lutita. Y en menor medida a temperatura, densidad, coeficiente de tortuosidad. La misma práctica anterior a nivel de pozo en la evaluación petrofísica debe ser replicada en el geomodelo, para ya no solamente utilizar la información de pozo, sino todas las celdas. Realizar múltiples realizaciones en nuestro geomodelo y seleccionar un caso probable, pero también pesimista y optimista, nos permitirá estar preparados para diversos escenarios
y cuantificar la incertidumbre asociada a nuestros modelos. En resumen, las mejores prácticas descansarán en 3 pilares fundamentales. Es necesario integrar diversos datos, tanto estáticos como dinámicos, para poder definir los mejores valores de corte. Es necesario acoplarse al marco regulatorio nacional y operativo de la operadora para la que se esté brindando el servicio. Y es fundamental el homologar criterios en campos que están compartidos entre 2 o más operadoras. Mientras más temprano se haga esa homologación, menos complicaciones habrá en el momento de declarar esas reservas y producción compartida en ese campo compartido. Con esto hemos concluido el material que habíamos preparado para hoy. Por favor, si les gustó el video, compártanlo para que más personas tengan acceso a este valioso contenido y seguir motivando a más personas a compartir información técnica en esta valiosa plataforma. Nos vemos en el próximo video. Gracias.